Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en este canal de YouTube LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con nuestro estudio, nuestro tema de la experiencia pascual de Jesucristo, que es a lo que queremos llegar y que pues ya estamos en esos albores de este acontecimiento de Jesucristo resucitado y de la experiencia del pueblo, que ya hemos visto algunos momentos a lo largo de la historia que hemos compartido ahorita, cómo lo ha ido desarrollando la teología, que es precisamente donde emana, ¿verdad?, esa experiencia pascual de Cristo resucitado. Vamos pues a encomendarnos a nuestra Madre Santísima, vamos a pedirle su intercesión, que nos acompañe en esta jornada que estamos iniciando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia a nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues continuamos entonces con este tramo de nuestra fe, el tramo que estamos recorriendo en torno a la experiencia pascual de Jesucristo. Y sin lugar a dudas, estamos ya en un ambiente a estas alturas de la cuaresma hacia la mitad. Estamos a punto de llegar ya a lo que será el preámbulo ya para celebrar la Pascua del Señor. Bien, entonces vamos a compartir los títulos, esos títulos que surgen precisamente de esa experiencia pascual, comenzando con el de Mesías Cristo. Los investigadores, sobre todo los más recientes, especialmente si se acuerdan cuando les hablé de la TIR-Quest, los momentos de estudio cristológico, históricamente hablando, la TIR-Quest, en cuanto este ámbito subraya en el judaísmo de Jesús, están renovando la confianza en el título de Mesías y de forma relevante subrayan que el dato final decisivo que configura la vida y el ministerio de Jesús fue el ser crucificado como un presunto Mesías Rey, visible en el titulus de la cruz Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Qué significa este punto de la tir juez? Significa que por mucho tiempo no se, no se abordó el tema de la experiencia pascual de Cristo desde el ámbito del Mesías Cristo, sino simplemente como Jesús de Nazaret. ¿Verdad? Y ahora los investigadores se han adentrado al judaísmo para poder buscar y determinar de dónde viene esta cuestión del Mesías Cristo, ¿verdad? Y el punto central de eso es la misma cruz que en la punta alta de la cruz dice in reino Jesús Nazarenos Rex Judeos, a Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y entonces en ese sentido se puede hablar del valor y del sentido del Mesías crucificado, ¿sí? Aunque tal mesianismo sea un tanto particular como clave de comprensión global de Jesús de Nazaret y como criterio decisivo para discernir la plausibilidad histórica de los diversos acontecimientos
y palabras de su vida y de su ministerio. Y eso es muy importante porque retomar a Cristo desde el ámbito del Mesías crucificado, que en algún momento recuerdo algunos textos que leí acerca de Jesús, precisamente como que no abordaban mucho el tema de un Mesías crucificado, porque decían, ¿cómo vamos a hablar de un Jesús crucificado si Jesús es el Salvador del mundo, ¿no? Y en ese sentido, precisamente, pues nos podemos a veces quedar en un Jesús que no es Mesías, que no está crucificado, que el Mesías no fue crucificado, y podemos estar faltando, ¿verdad?, a la teología. Y entonces, en ese sentido, pues va uno conociendo los diversos acontecimientos y palabras palabras de su vida y su ministerio. Eso significa también que al comprender el tema del Mesías Cristo, entonces se van comprendiendo sus palabras en torno al judaísmo. Y, es importante el judaísmo, sí, para el cristianismo, puesto que Jesús es enviado al pueblo de Israel, ¿verdad? Y conforme va desarrollando su pensamiento, su perspectiva, pues va viendo que el camino no solamente es el camino hacia el pueblo de Israel, sino es un camino que también puede a seguir avanzando, pasando por los territorios paganos y gentiles y a llegarle a todos con el mensaje de la salvación. Entonces, sus palabras, su ministerio llegarán inclusive a cruzar fronteras. Entonces, la expresión Mesías Cristo proviene del Antiguo Testamento y del judaísmo palestino precristiano. Salmo 18 y también referido a reyes, Levítico 4, 3 al 5, también referido al sacerdote, Daniel 9:25, y referido al Mesías venidero, el famoso Mesías que ha de venir, que esperaban con tanta ansia, y que se habla en los datos y en los textos del Qumran, donde se habla del Mesías de Israel, y aplicado también a los profetas. Fíjese todo lo que el estudio de la Tirschquest pues se adentró a investigar precisamente el tema del Mesías Cristo y lo llevó a ir a dar un paseo por allá al Antiguo Testamento, al judaísmo palestino precristiano, a hacer referencia, cómo lo enlaza a un Mesías rey, a un Mesías sacerdote y a un Mesías venidero, ¿verdad? Y que también es parte de los estudios cristológicos y de orden sacerdotal, ¿verdad? Porque al hablar de la teología del orden, en sentido de este Jesús sacerdote, un Mesías sacerdote, sabiendo que Jesús no es sacerdote, no viene de descendencia sacerdotal, sino viene de descendencia de reyes, entonces, ¿por qué también Mesías sacerdote? ¿Verdad? Entonces ahí hay una línea también ya de estudio que sale simplemente de este título de Mesías Cristo. Aunque no se encuentra en la segunda fuente sinóptica, Mateo Lucas, la llamada fuente Q, la fuente Q, no sé si ya se los comenté, si no lo vuelvo, si ya lo recuerdo y si no se los comento, la fuente Q es la primera, es el origen, ¿verdad? Es el fundamento de toda la escritura, que se dice pues es el Evangelio de San Marcos, ¿verdad? La fuente Q es antes del Evangelio de San Marcos. Quiere decir que ya había un evangelio que se estaba pasando de mano en mano, un escrito que a lo largo del paso del tiempo, pues se fue desvaneciendo y que lo fue recopilando el evangelista San Marcos. Por eso decimos que el primer evangelio escrito es el de San Marcos, puesto que ya había un evangelio que se había eh, propagado en la comunidad cristiana. Pero entonces, la famosa fuente Q muy posiblemente revela un cierto uso histórico auténtico de esos términos, estos títulos de Jesús, Mesías, Cristo. Y así, en la confesión de Pedro, en Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 8 versículo 29 dice, tú eres el Mesías, ¿verdad? Y es plausible que se refleje un inicial reconocimiento de Pedro y los suyos respecto a Jesús, cuya forma mesiánica pudo ser acentuada posteriormente, ¿verdad? Y aquí hay que recordar lo que dice el evangelista San Juan, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, precisamente haciendo referencia
a Marcos 8:29, Juan 6:68, ¿verdad? Tus palabras, porque estamos hablando que también las palabras, las palabras de su vida y de su ministerio aportan también un aspecto histórico, ¿verdad? Y es evidente entonces que en este caso el título de Mesías, aquí situado, no conlleva la carga asumida en el cristianismo post-pascual, sino una clara connotación política, tal como sugiere la misma respuesta de Jesús, y les ordenó determinantemente que a nadie hablasen de ello, ¿verdad? Acuérdense que cuando le dice Pedro, tú eres el Mesías, Jesús los manda a callar, les dice, no lo digan esto, ¿verdad? Guárdenlo como un secreto. Esto se le llamará el secreto mesiánico, ¿verdad? Que se dará a conocer después de la resurrección. Pero en un primer momento, los primeros cristianos guardaron tanto el secreto del, Jesús, del Mesías Cristo que no lo reconocían como tal, puesto que el término Mesías era más cuestión política, más que cuestión de esperanza, ¿verdad? Entonces, se volvió tan político el término Mesías que Jesús dice, no, no podemos hablar ahorita de Mesías, porque si hablamos de Mesías no voy a poder cumplir toda mi misión, ¿verdad? Lo hubieran arrestado desde antes. Es más, yo creo que si desde ese momento que Marcos 8:29 dice, tú eres el Mesías, hubieran aprendido a Jesús, no hubiéramos sabido todo lo que después va a acontecer. Entonces nos hubiéramos quedado muy cortos con la experiencia de Jesús de Nazaret. Pero bueno, aquí hay una connotación muy plausible de Jesús, decir, ¿sabes qué? Esto no lo mencionen, ¿verdad? Guárdenlo hasta el día que convenga. Entonces Jesús ordena determinantemente que a nadie hablen de ese suceso, pero seguramente puede hacer una profesión histórica de Pedro procedente del tiempo de la vida de Jesús, por la cual Pedro distingue su idea de Jesús y de las corrientes de entre el pueblo. Eso es muy interesante también porque le llamamos la primera confesión de fe elaborada por Pedro. El mismo Jesús le dice, esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? Bien, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Para la otra parte de esta frase es el Hijo de Dios vivo. Entonces, em, se puede decir que Pedro ya en ese momento ya tenía una conciencia de quién era Jesús, una conciencia clara con respecto a las corrientes del pueblo judío, ¿verdad? Entonces, digamos que para Pedro, este Mesías Cristo es el verdadero, el enviado, ¿sí? Tal vez en ese momento, por las políticas del tiempo, por las circunstancias que están pasando, Jesús les dice esta advertencia, no lo digan a nadie hasta que convenga, es decir, cuando haya resucitado, ¿no? Pero entonces Pedro se puede decir que ya tenía una conciencia clara de lo que está diciendo. Y por otro lado, en Marcos 14:62, la respuesta afirmativa con el sí, lo soy, a la pregunta del pontífice a Jesús, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Y Jesús que contestó, tú lo has dicho, ¿verdad? Viene contrastada con la respuesta medio afirmativa de Mateo 26:64. Tú lo dijiste, tú lo has dicho, dice Jesús. Y la respuesta que evita el compromiso en Lucas 22:67-70. Si se los dijese, no me creerían. Si yo les dijera que soy el Hijo de Dios, el enviado, no me creerían. Son diferentes formas de lo que los evangelios nos dan a entender con el tema precisamente del Mesías. Como era cauteloso Jesús, sabía en primer lugar que si lo decían iba a haber una revuelta. Segundo, en el Evangelio de Mateo dice, tú lo has dicho, o sea, haciendo referencia a esas autoridades que están afirmando que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del bendito. Y en Lucas le está diciendo, eh, si yo se los digo, ¿verdad? Haciendo referencia a su persona, si yo se los dijese, ¿verdad? No me creerían, ¿no? Entonces, em, es una forma de ver el pensamiento post-pascual de Jesús resucitado diciendo, bueno, Jesús habló de esta manera, ¿verdad? Se presentó ante los sumos sacerdotes en la intervención que tiene en su juicio en su contra, y bueno, aquí variedad de respuestas, ¿no? Además, esta respuesta también viene matizada con un dicho de amenaza, porque Jesús les dice, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir con las nubes del cielo. Marcos 15:62.
¿verdad? Y entonces presupone un sentido y un horizonte diverso del que esperaban, ya que lo sitúa en el ámbito de la comprensión que comporta el serlo como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces, a la pregunta del pontífice relativa al Mesías, no se sitúa obviamente en la línea del reconocimiento cristiano de Cristo, sino más bien en el contexto de conexión con la reivindicación atribuida a Jesús, que representa una amenaza para la teocracia del pueblo. ¿Qué significa esta parte? Que es muy interesante, ¿verdad? Pontífice, cuando le pregunta, ¿tú eres el Mesías, el Hijo del Bendito? No lo está situando en el reconocimiento de aquellos que ya seguían a Jesús o lo que será después el cristianismo, ¿verdad? Inclusive después de Cristo resucitado, viene la primera persecución contra los primeros cristianos porque reconocen ya un cristianismo, el inicio de un cristianismo, un catolicismo que va impregnado con esa carga de la resurrección de Cristo y que dicen el pontífice, los sacerdotes, pues los somos sacerdotes, las autoridades del tiempo de Jesús, dicen, no, este, esto no cabe en nuestro pensamiento, ¿verdad? Y toca, ¿verdad? La vida de la teocracia del templo de Jerusalén y pues es obvio, ¿verdad? El recelo que tienen contra Jesús y el hecho de buscar su muerte, ¿no? Entonces, a los ojos del pontífice, el Hijo del Bendito es sin duda el Mesías Rey, tal como lo confirma la pregunta de Pilatos en 15:2. ¿Tú eres el Rey de los judíos? Y así como en la inscripción en la cruz y la burla de los sacerdotes y escribas, ¿verdad? Que se burlan, si tú eres el Rey de los judíos, bájate, ¿no? Dentro de este complejo y matizado marco de comprensión, se puede hablar con razón de autenticidad de la respuesta de Jesús. Ahora, podremos concluir este primer título de Jesús, que se puede afirmar que es históricamente verosímil que durante la vida de Jesús algunos de sus seguidores, de entre los cuales Pedro, que era el portavoz de los 12, pensaron que era el Mesías, es decir, el rey ungido de la casa de David, que regiría el pueblo de Dios en su reino. Entonces, em, de hecho, te podemos decir que en algún momento había una cierta confusión y el mismo Jesús dice en Marcos y en Mateo, ya lo leímos al principio cuando dice, ¿quién dice la gente que soy? ¿No? Entonces es una respuesta a veces confundida, pero que tiene como razón de ser el concluir con un término, ¿verdad? Con un título a Jesús, ¿verdad? Bien, eso es con respecto a la cuestión del Mesías Cristo. Bien, vamos con el título de Jesús, el segundo título de Jesús, Hijo del Hombre, que ya indudablemente también Jesús lo ha estado diciendo, ¿verdad? El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos a ir viendo. Muy bien, entonces, es sin duda el título más debatido que ha sido el predominante en los estudios de la etapa de la New Quest, la nueva cuestión, ¿verdad? El título más debatido y es el más intrigante, precisamente el título del Hijo del Hombre. Bien, vamos a ver entonces, la mayoría de veces se pone en boca de Jesús mismo, aunque también es usado por otros en Hechos 7:56, Esteban, que dice, veo al Hijo del Hombre, ¿verdad? En Juan 12:34, la multitud, y Marcos 2:10, el evangelista. ¿Verdad? Dada esta situación, la pregunta radica en que si fue o no utilizado por el mismo Jesús el término Hijo del Hombre, ¿no? Esa es la cuestión. Por eso se llama la nueva cuestión, la new pues, porque ahora se preguntan, ¿habrá Jesús dicho Hijo del Hombre? Esas fueron sus palabras, vamos a ver, ¿no? Y es un título que, digamos, procedería del mismo Jesús, tal cual de su propia boca, porque el Mesías Cristo nace de otros, de los que lo reconocen como Mesías. Y como dijimos, Jesús no dice yo soy el Mesías, sino tú lo has dicho,
Si yo se los dijera, no me creerían. Y Pedro dice, tú eres el Mesías, ¿verdad? Entonces, guarda este secreto. Entonces Jesús nunca se dijo a sí mismo, yo soy el Mesías. Entonces no son sus palabras, es palabras de otros, referencia a Jesús. Pero en la New Quest, la nueva cuestión, se preguntan por el término Hijo del Hombre, porque muchas veces aparece Jesús, como lo acabo de decir, Jesús dice que el Hijo del Hombre no tiene donde reclinarle la cabeza. Bien, entonces esa es una de las cuestiones que se ha estudiado y de hecho es un título que no se presenta como un título confesional. Eso también es interesante, puesto que hablar de Mesías Cristo es más una actitud de confesión de fe, mientras que el Hijo del Hombre no es un título confesional, ¿verdad? Eh, Ezequiel habla en capítulo 2 versículo 1 del Hijo del Hombre y también tiene un significado genérico y designa el hombre o un hombre así calificado en razón de su pertenencia a la especie humana. Y en Daniel 7, 11 al 14 se refiere a la expresión mesiánica, aunque no tenemos ninguna prueba, sino observamos el sustrato arameo en forma del uso de la expresión como título individual. ¿Verdad? Barnash significa un hombre, alguien, y en cambio no equivale al yo o mí, ¿verdad? Este Barnash significa un hombre o alguien, ¿verdad? Por eso cuando se dice Barrabás, Barrabás, ¿verdad? Significa hijo del hombre, ¿sí? Pero Barnash significa un hombre o alguien, ¿sí? Entonces no está haciendo referencia entonces aquí en esta cuestión y el hijo del hombre a una cuestión confesional, sino simplemente a hablar de un hombre común, ¿verdad? Habla de la especie humana. Y por otro lado, diversos autores ven el uso del Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento como título de Jesús, como un desarrollo realizado por la comunidad cristiana primitiva a partir de a partir de las palabras en las que Jesús mismo lo utilizaba sin darle un sentido de un título muy estricto y ni querer significar de forma inmediata otra cosa que el ser humano. Entonces Jesús está hablando, digamos, es la comunidad cristiana que resalta el título, perdón, del Hijo del Hombre en Jesús, ¿verdad? Pero que en sí Jesús no tuvo nada que ver con esa palabra. O sea, no es algo que de él se haya derivado, ¿verdad? Sino que la gente, el pueblo, pone en boca de Jesús el Hijo del Hombre. Eso que está haciendo referencia a su humanidad, pues, verdaderamente hombre, ¿verdad? Entonces, otros autores también, entre los cuales están los representantes de la TIRQUES, la tercera cuestión, manifiestan más confianza en un cierto uso por parte de Jesús del título del Hijo del Hombre, tal como una expresión cotidiana que designaba al ser humano sin más. Por eso la TIRQUES dice que al usar el término del Hijo del Hombre es como si lo usáramos comúnmente, ¿no? En una plática, ¿no? Es como cuando decimos, eh, hablar ay, es que todo hombre tiene que comer, ¿no? Todo hombre tiene que bañarse, todas las mujeres pueden procrear hijos, ¿no? Entonces, hablar de la humanidad realmente, ¿verdad? De algo común. Hablar del Hijo del Hombre es hablar de cosas comunes en las que Jesús se realizaba, ¿no? Por ejemplo, el ir a dormir, ¿verdad? El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, ¿no? Entonces designaban al ser humano, sin más, o cualquier acto humano, ¿verdad? Y se lo dan, y Jesús, la comunidad cristiana le da un valor más fuerte al Hijo del Hombre en un sentido mesiánico, ¿verdad? Entonces, por eso aparece en los labios de Jesús, porque la comunidad cristiana primitiva, la primera comunidad, le da el realce al término Hijo del Hombre que caracteriza también a Jesús, no en el aspecto confesional, sino en un aspecto humano. Jesús es verdaderamente hombre. Como el Mesías es el verdadero Dios eh, y la cuestión del hombre como un verdadero hombre, un verdadero ser humano. ¿Sí? Bien, vamos a a la tercera título de Jesús, llamado Hijo. Fíjense,
La posibilidad de que Jesús hablase de sí mismo como el Hijo o el Hijo de Dios en un contexto mesiánico o escatológico normalmente se margina, puesto que se considera que Hijo de Dios no era un título mesiánico en el tiempo de Jesús, no se hablaba en ninguna parte del pueblo de Israel del término hijo como Hijo de Dios como un título mesiánico. Pero el conocimiento reciente de un texto aramaico del Qumran, ¿verdad? Habla de una figura real misteriosa en un contexto escatológico como el Hijo de Dios y el Hijo del Altísimo, ¿verdad? Y entonces aquí nos lleva una referencia, creo que es la única que hay en todo el Evangelio eh, de Lucas, capítulo 1 32 al 30, capítulo 32 35 cuando es anunciado el nacimiento del Hijo de Dios. Entonces le dice, será Hijo del Altísimo, ¿sí? Será llamado Hijo del Altísimo, será el Hijo del Altísimo, ¿no? ¿Verdad? Y de entre pocas palabras referidas al Hijo, que tiene posibilidad de retrotraerse al Jesús histórico, se puede hablar también de Marcos 13:32 cuando dice lo que toca a aquel día y aquella hora nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, cuando está hablando del final de los tiempos, habla Jesús de eso y dice ni el Hijo, sino el Padre. Este texto que tiene visos de historicidad, porque difícilmente la iglesia habría creado un dicho que subrayase la ignorancia del Señor resucitado, ¿verdad? Es como esta parte de Marcos 13:32, ¿verdad? Ni el Hijo sabe, ¿verdad? O si ni el Hijo, sino solamente el Padre, es como si em, eh, se pensara que fue un invento de la iglesia, poniéndole en boca de Jesús ese pensamiento, ¿no? O sea, no, son palabras auténticas. Y un segundo candidato para la autenticidad es la parábola de los viñadores homicidas de Marcos 12, 1 al 12, ¿verdad? Que al tratar del Hijo lo hace en la línea de los profetas mártires y por tanto es coherente con la imagen de Jesús como profeta escatológico, ¿verdad? Entonces dice, enviaré a mi Hijo, ¿sí? O más bien Jesús pregunta, ¿qué hará el Padre? Pues después de que le matan bueno, primero matan a todos los sirvientes y dice, ahora enviaré a mi hijo, ¿sí? Al hijo también lo matan, ¿verdad? ¿Y qué hace? La pregunta, ¿qué hará pues mandará matar a todos, ¿no? Entonces, él envía al hijo, ¿no? Bien, y lo manda como un profeta mártir y que va a morir así, ¿verdad? Profeta escatológico, el final de los tiempos. Y como tercer ejemplo aparece un texto seguramente no tan claro, donde Jesús reclama el conocimiento mutuo y exclusivo entre el Padre y y él mismo como hijo, Mateo 11:27, que puede ser bastante significativo si se tiene en cuenta la combinación de motivos sapienciales y apocalípticos típica del Jesús histórico, ¿verdad? Cuando mi padre y yo somos uno, ¿no? Entonces, hay un reconocimiento de Jesús o que le pide a Jesús. Aquí no se habla del Evangelio de San Juan, casi no se toma, puesto que el Evangelio de San Juan no está tomado como un texto sinóptico, sino está más bien determinado como un texto místico, ¿verdad? De mucha reflexión y meditación. Eh, pero los tres evangelios sinópticos son, digamos, tienen el valor histórico y también tiene esa fuerza para que la comunidad cristiana ya ejercía en tiempos pospascuales en el que se daba a conocer ya el tema del hijo, perdón, el tema de Jesús resucitado, ¿verdad? Y comienza a hablarse también como el hijo, ¿verdad? El hijo de Dios, ¿no? ¿Verdad? En conclusión, con ese término hijo, a partir de estos textos sinópticos, unidos a a la experiencia de filiación que representa la invocación de Dios como Abba y que probablemente provenga de la vida misma de Jesús, se puede afirmar que no es inverosímil que Jesús hablara de sí mismo como el del Hijo, lo que implicaba una verdadera relación especial con Dios. Padre, Abba. Ahora bien, con toda probabilidad nunca usó aplicándoselo a sí mismo el título completo de Hijo de Dios. Nunca Jesús también se dice
Asimismo, yo soy el Hijo de Dios, sino siempre va a hablar el Hijo, ¿verdad? Haciendo referencia a otro, ¿no? Eso es interesante de Jesús. Jesús, yo pienso que entre todo, Jesús también como que quiere resaltar la figura de su Padre, ¿no? Hay un momento especialmente que me llama mucho la atención y siempre he reflexionado y más en estos tiempos de Cuaresma y Semana Santa, porque Jesús dice cuando está ya siendo juzgado, le dice, ¿no? Eh, Jesús dice, ¿por cuál de todas las obras buenas quieren matarme, ¿no? Y los líderes le dicen, no te queremos matar por ninguna cosa buena, sino porque te has hecho llamar el Hijo de Dios. Y Jesús nunca se hizo llamar Hijo de Dios, ni siquiera el Mesías de Dios, ¿no? Sino por otras razones. Pero las autoridades piensan que él mismo las ha dicho, ¿verdad? Y no hay ninguna referencia, ningún texto, ni siquiera los apócrifos, en los que él diga yo soy el enviado de Dios, yo soy el Mesías, en ninguna, ¿verdad? Tú lo has dicho, soy yo, ¿no? Entonces el hecho de Jesús creo que es la única parte en el que le dicen, tú eres el Mesías, el Hijo del bendito, tú lo has dicho, lo soy, ¿verdad? Entonces es la única afirmación ya al final, ¿verdad? Ser juzgado ante las autoridades, pero el que lo señala como tal es precisamente las autoridades, ¿verdad? Tú lo has dicho, ¿verdad? Lo soy. Bien, entonces pudiéramos hablar de que Jesús con el término de hijo tiene una relación muy filial a su padre, o sea, habla de su padre, ¿verdad? Y haciéndose como a un lado él, ¿verdad? Que es lo que llama la atención. Si no me creen a mí, créanme en las obras de mi padre, ¿verdad? Y le está diciendo también a las autoridades de su tiempo, no me crean a mí, crean las obras que hace mi padre, ¿verdad? Entonces, y también viene otra por ahí, otra controversia con otras autoridades que le dicen, no, nuestro padre es Abraham, ¿verdad? Y tú dices que hay que hacer las cosas de mi padre, ¿no? Y entran en contradicción con Jesús. Bien, entonces el término hijo tiene una relación muy especial con Dios su Padre, ¿verdad? Aunque no le diga, yo soy tu hijo, Señor, el decir el hijo del hombre, haciendo referencia a otro, es porque él mismo se está haciéndose hijo en el Padre. Bien, hijo de Dios. El siguiente título es Señor. El título Señor. Ese es uno de los títulos más impresionantes y más usado en toda la Sagrada Escritura y también hasta nuestros tiempos. Bien, el término o título Señor viene del vocativo Kyrie. Se usa en los evangelios y en los hechos para dirigirse a Jesús, título que tiene un amplio campo de significados que van desde el tratamiento de cortesía como Señor, con minúscula, Señor, bienvenido, ¿verdad? Hasta el título de majestad para dirigirse al Cristo, Señor, con S mayúscula, ¿verdad? Entonces, como cortesía, Señor, Marcos 7:28, Mateo 15:22, y con un título de majestad para dirigirse a Cristo, ¿verdad? Con S mayúscula, Hechos 1:6, 7:59 y siguientes, ¿no? Entonces, el título de Señor es un título que usamos inclusive en la liturgia, digo, hasta el día de hoy se sigue usando, y también se puede hacer inclusive en la misa, decirlo en latín, Kyrie eleison, ¿verdad? Señor, ten piedad, ¿no? Entonces, inclusive lo seguimos usando el término Señor, ¿sí? Em, Se experimenta aquí entonces una notable evolución que va desde la actividad de Jesús en la tierra, donde se usa el título como forma de cortesía, hasta su conversión e invocación como título de majestad en las etapas post-pascuales de la proclamación apostólica de la redacción del Nuevo Testamento. Bueno, entonces, ya aquí estamos en ¿quién le da el término Señor como majestuoso? En la comunidad cristiana.
y las primeras comunidades cristianas. Y de esta forma, el título Señor se convierte entonces en una conexión viviente entre el círculo de los discípulos en torno al Señor, ¿verdad?, al Rabí Jesús, y la iglesia pospascual que daba culto al Señor resucitado, ¿verdad? Entonces es interesantísimo esta última parte, este último título que nos presenta la teología fundamental, la cristología, con esas palabras, ¿no? El círculo de Jesús, sus discípulos, veían al Señor como Rabí Jesús, ¿verdad?, como un Señor, ¿verdad?, como de cortesía, ¿verdad? Se nos ha parecido el Señor, ¿no? Sí, como de cortesía, como cuando saludamos a un señor, a una señora, ¿no? Bien, pero la iglesia post-pascual, la iglesia después de la resurrección, le dan ya culto a Jesús como Señor con mayúscula, título majestuoso, un Señor resucitado. Y ya lo dice Hechos de los Apóstoles, cuando salen después de Pentecostés a anunciar a Jesús, ¿verdad? A ese que ustedes crucificaron está resucitado, es el Señor resucitado, ¿verdad? Entonces, este es el Señor que nos presenta toda la teología fundamental. No hay más títulos. Em, Hoy en día podemos llamarle a Jesús con diferentes nombres, ¿no? Mi Salvador, mi Redentor. Y todos esos otros títulos ya son posteriores que a lo largo de la historia se han ido desarrollando y se le han ido dando a Jesús, ¿verdad? Y que nosotros mismos los solemos decir, ¿verdad? Pero en sí la teología marca estos títulos de Jesús: Cristo Mesías, Hijo del Hombre, Hijo y Señor, ¿verdad? Ahora, vamos a ir concluyendo esta parte para pasar al testimonio pascual, ¿verdad? Entonces, este es Jesús, el Rey de los judíos. Acuérdense que para empezar, el título de ese Jesús, el Rey de los judíos, era un título más como político que se guardó en secreto. Después se da a conocer en la experiencia pascual, ¿verdad? Em, Mateo 27:37, Marcos 15:26, Lucas 23:38 y Juan 19:19, que este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces, para aproximarnos al misterio de Jesús de Nazaret, se debe partir de los datos fundamentales enumerados que nos ofrece la investigación histórico-crítica, que son los siguientes. Vamos a ver los misterios, aproximación mistérica de Jesús, le podríamos llamar, ¿no? Jesús de Nazaret, bautizado por Juan, que convocó discípulos y constituyó un grupo de 12. Fue proclamador del reino de Dios y taumaturgo, próximo al dios Abba, crítico con el templo, que realizó una cena de despedida con sus discípulos. Fue crucificado como rey de los judíos, siendo atestiguado como vencedor de la muerte y perpetuada su memoria por sus discípulos como la facción de los nazarenos, reconocidos posteriormente como cristianos, porque lo confesaban como Cristo, el Mesías de Israel. Y este título de Mesías de Israel solo aparece en una investigación, más bien en un descubrimiento en las cuevas de Qumran. Ahí se encontraron unos manuscritos y ahí se encontró un texto que habla precisamente del Mesías de Israel, no el Mesías como ya nos lo mencionaban los otros textos del Antiguo Testamento, el Mesías esperado, el Mesías el que viene, no, sino un Mesías de Israel, ¿no? Entonces, esta que acabo de leer es todo el misterio de Jesús de Nazaret. Es un resumen de eso, ¿no? De lo que es realmente el misterio de Jesús. Y entonces, como sujeto de esos datos está la persona de Jesús de Nazaret, y por esto hemos hecho un paso más para poder poner de relieve, a su vez, el inabarcable y fascinante misterio de la persona de Jesús, que hace exclamar a sus discípulos: ¿quién es este? Marcos 4:41, y al mismo Jesús la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?
Marcos 8:29. Y es aquí donde tal análisis nos ha conducido a descubrir el carácter único de la autoridad personal de Jesús ligada a su caracterización como profeta definitivo y escatológico del final de los tiempos. Y tal caracterización lleva a la cristología germinal que ya hablábamos del mismo Jesús, que a través de los títulos de Mesías, Hijo del Hombre e Hijo de Dios, complementados con el de Señor, inician su uso con una formulación más bien virtual o germinal, pero con una cierta presencia ya dentro del ministerio del Jesús histórico, ¿verdad? Señor, Mesías, Hijo del Hombre, Hijo de Dios, ¿verdad? Mesías, Cristo. Ahora bien, se puede encontrar una imagen global de Jesús de Nazaret a partir del criterio que hemos escuchado, sin duda, que la causa viene expresada con el título de la cruz, da la clave de interpretación más completa. Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Fíjense que todo esto que hemos compartido nace del título de la cruz. Por eso el Calvario, lo escrito está como dice Pilato, ¿verdad? De ahí nace todo, ¿verdad? Por eso dice las mismas profecías, atraeré todos hacia mí. Jesús dice mismo, atraeré todos hacia mí, es decir, hacia la cruz. Tenemos que ver la cruz forzosamente. Muy bien. Entonces, en ese sentido, vamos a cambiar el micrófono porque el otro ya se apagó. Bien, entonces en ese sentido pasamos precisamente a este título de la cruz, ¿verdad? Recogida por los cuatro evangelios y que lleva a la afirmación de la mesianidad de Jesús como centro de su imagen global. Por eso los mencionamos los cuatro. Los cuatro evangelios traen el título de Jesús, Rey de los Judíos. Los cuatro dicen lo mismo. Mateo 27:37, Marcos 15:26, Lucas 23:38, Juan 19:19. Y tal mesianidad se enraiza en su gran y única autoridad y con su amén que pide aceptación y seguimiento, ¿verdad? Por eso decimos muy comúnmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo una señal de la cruz, como y acentuando con nuestro amén la aceptación y seguimiento de Jesús. Y tal autoridad mesiánica se expresa también en la forma de proclamar el reino y sus acciones dramaturgicas, así como en la forma distintiva de dirigirse a Dios Abba. La experiencia de la cruz y su muerte como Mesías, Rey de los judíos, muestra finalmente la novedad absoluta de su mesianismo que modifica y corrige ciertas expectativas, ya que es el Mesías crucificado. Y por esta razón quizás no sería inverosímil entrever una conexión entre los tres títulos claves, Mesías, Hijo de Dios e Hijo del Hombre, ¿verdad? Y a través del judaísmo apocalíptico se podría ligar la expectativa del Mesías davídico, manifestado en 2 de Samuel 7, 11 al 16, con la del Hijo que se debía venir sobre las nubes del cielo, según el profeta Daniel capítulo 7, y con la figura real a quien Dios llama Hijo y que hizo sentar a la derecha del trono, Salmo 2:7. Entonces hay una conexión, además ayudaría a comprender mejor la relación existente entre los títulos usados en la pregunta del pontífice, como son Mesías y el Hijo bendito de Dios, y la respuesta de Jesús en términos del Hijo del Hombre, Marcos 14:61. ¿Verdad? Entonces, esta caracterización mesiánica de Jesús debe entenderse en el sentido más amplio del término, como lo propio del ungido rey. Fíjense que no lo habíamos mencionado, pero ahorita ya sale aquí, ¿verdad? Pero el título de Mesías Rey, ¿verdad? El ungido, ¿verdad? Que proclama la venida del reino de Dios. Entonces aquí vemos un Mesías Rey que anuncia el reino de Dios. También vemos un Jesús eh, enviado del Padre. El Padre me ha enviado, ¿verdad? Y también vean las obras que hago, ¿verdad? Y si no me creen a mí, crean en las obras que hace mi Padre, ¿no? Entonces es un Jesús enviado y también es un Jesús
perdón, un Mesías sacerdote, puesto que al ascender a los cielos bendice a sus apóstoles. Entonces es un Mesías sacerdote. Entonces proclama el reino de Dios, em, aunque en su realización concreta se manifieste con variantes significativas en las expectativas de los que lo veían. Por ejemplo, la durísima calificación que tiene Jesús sobre Pedro, ¿no? Satanás, ¿eh? Pues tú miras, no son pues tus miradas no son las de Dios, sino las de los hombres, Marcos 8:33, ¿verdad? Aquí podría uno pensarse, ¿no? Entonces Jesús no es un ungido rey, no, sí es un ungido rey, pero también llama a Pedro, ¿verdad? Animándolo a llevar la iglesia, ¿verdad? Pero no con pensamientos humanos, sino con pensamientos divinos. Por eso le dice, retírate de mí, Satanás, porque tú no miras con los ojos de Dios, sino miras con los ojos de los hombres. ¿Ya? Y esta caracterización de Jesús entonces como Mesías activó en el pueblo sus esperanzas mesiánicas y precisamente esto fue funesto para él, ya que la mesianidad que el pueblo le atribuyó fue motivo de crucifixión por los romanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que Jesús les había dicho? No los digan, fue lo primero que salió, ¿no? Entonces, ese es interesantísimo también, hermanos, porque Jesús manda a decir a sus discípulos, no digan, tal vez no salió de sus discípulos el tema de decirle a Jesús Mesías, porque vuelvo a repetir, el título de Mesías era más como una cuestión política y quien se dijera Mesías tenía que ver con lo político, ¿no? Con Roma, con las autoridades, para un levantamiento, un linchamiento, etcétera, ¿no? Pero surge precisamente ese tema, ¿verdad? Y va a ser un motivo por la cual a Jesús se le va a crucificar. Pero así pues, el título de Mesías, ungido Cristo, quedó ligada a Jesús y ya en la etapa post-pascual se convirtió en el nombre propio de Jesús como el Cristo Mesías o como le solemos llamar Jesucristo. Entonces se unen precisamente estas dos cuestiones. Y así se manifiesta que es Hijo por excelencia y Señor pleno por la resurrección. ¿Sí? Y fue la resurrección de Jesús la que dio un estímulo decisivo para la reflexión y comprensión de del Jesús histórico, del Jesús de Nazaret. De hecho, la firme confesión de Jesús era el de Señor y el Mesías Cristo. Vino de la resurrección, como manifiesta Hechos 2:42. ¿Verdad? Entonces, la confesión más fuerte, ¿verdad? Ya se hizo o se realizó durante las primeras comunidades cristianas. En Hechos 2:42 se atestigua ya a un Jesús como Señor, como Mesías Cristo. Y por otro lado, el anuncio del reino recibió credibilidad a partir de la resurrección y a partir de ella se confirmó también la interpretación cristológica del misterio de Jesús. Y más aún, la cristología más antigua, las primeras, subrayó a Jesús que cumplía las promesas del Antiguo Testamento, que en Jesús se manifestaba la acción de Dios y que confesándolo como Señor se mostraba que había recibido la autoridad absoluta de Dios. Y ahí están los testimonios pospascuales, de hecho, de los apóstoles, que Pedro y Juan subían al templo a seguir haciendo oración, a seguir empapándose el Antiguo Testamento, pero ya su pensamiento no está radicado o hundido en el antiguo, está ahora en una nueva perspectiva, a un Jesús Rey, a un Jesús Mesías, a un Jesús como Señor. Y cuando los detienen a Pedro y a Juan, y a Pedro lo encarcelan, lo golpean y salen contentos porque por causa de Cristo, no salen diciendo otra cosa más que es que ustedes crucificaron al Señor, al Mesías, al Rey, ¿sí? Y lo ensalzan con una majestuosidad a Jesús, y eso también hace que las demás autoridades más se enojen contra las primeras comunidades cristianas, y de ahí van a ser lo que es las primeras persecuciones contra los cristianos, ¿no? Los primeros mártires, ¿verdad? Y finalmente, con esto terminamos esta parte, el cristianismo y la iglesia primitiva, atestiguados en el Nuevo Testamento, fueron descubriendo progresivamente la verdadera identidad del misterio personal de Jesús de Nazaret. Así se comenzó a utilizar también la expresión Hijo de Dios
Ya en textos como Primera Tesalonicenses 1:10, Romanos 1:3, Gálatas 1:16, Primera de Corintios 15:28, Romanos 8:32, que nos muestran que no fue necesario mucho tiempo a los cristianos para reconocerlo bajo este título, la relación peculiar de Jesús con Dios su Padre. Aunque ese título de Hijo de Dios, salvo en Juan 10:30, no lo identifica al Padre, pero fue la primera comunidad que identifica a Jesús con el Padre, ¿verdad? Y además, al dar a Jesús el título de Señor, aplicado ya al Yahvé en el antiguo, en el judaísmo palestino, ¿verdad? Porque también, como en el Antiguo Testamento no se podría nombrar el nombre de Dios, eh, quedó guardado ese nombre, está escrito, pero eh, el decirlo no lo podían decir. Entonces colocaban Elohim o Señor para referirse a Dios en su majestuosidad, ¿verdad? El Antiguo Testamento, porque el nombre de Dios no se podía pronunciar, era como un sacrilegio, ¿no? Decir el nombre de Dios, ¿no? Entonces, cuando se aplica ese término al Yahvé del Antiguo Testamento, al del judaísmo palestino, entonces es una referencia también a Jesús. Bien, se le supone en cierta manera el mismo rango que el mismo Yahvé, aún sin identificarlo con él, ¿verdad? Aunque todavía esta identificación se va desarrollando por medio de las primeras comunidades cristianas, ya el título de Señor a Yahvé va a ser el mismo título que se le dará a Jesús, ¿verdad? En una especial eh, fuerza y autoridad que le viene de Dios hacia Jesús. Bien, entonces las siguientes afirmaciones de la igualdad con Dios en Filipenses 2:6 y de la unidad de Jesús con el Padre, especialmente en los textos de Juan 10:30-38, nos pone en el camino de la reflexión y meditación cristiana, siendo verosímilmente el principal factor del desarrollo posterior de, de la cristología que de germinal pasó a formulada y que tiene su culmen en el concilio de Nicea del año 325 con la definición de la divinidad del verbo y en el concilio de Calcedonia en el año 451 con la definición de su plena humanidad en la unidad de una persona. Aquí concluye este misterio de Jesús, concluye precisamente con estos concilios, el de Nicea 325 y el de Calcedonia 451, y del cual tiene como resultado el credo niceno-constantinopolitano, que es ahí donde está confesada nuestra fe. ¿Sí? Y a partir pues de la inicial y nuclear comprensión de Jesús como Señor y Cristo, expresada por el querigma petrino de Hechos 2:42, Pedro es el que habla del Señor y Cristo, es lógico también que se penetrara en su significado soterológico pleno con la otra afirmación del mismo querigma petrino, y en ningún otro hay salvación, Hechos 4:12, porque el mismo Pedro va a decir, solo en Cristo hay salvación. ¿Sí? Y de esta forma se ve cómo ya la iglesia primitiva mostró el carácter, ¿verdad?, absoluto y único y universal, tanto de la oferta que Jesús, el Cristo, hace a los hombres de todos los tiempos, así como también el carácter absoluto, único y universal de la decisión que recababa de ellos, ¿verdad? Entonces, viene precisamente esta última parte como conclusiva de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? La iglesia primitiva mostró el carácter absoluto, y único y universal de Jesús el Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, el Mesías, y esos títulos que ya tenemos, el Señor, con un absoluto dominio y fuerza que le procede a Jesús del Padre Celestial, ¿verdad? Bien, con esto terminamos, digamos, toda esta parte del misterio de Jesús. Vamos a entrar en la siguiente transmisión en el tema ya de Jesús, más bien de la experiencia o el testimonio pascual, la resurrección de Jesucristo, como carácter central de la revelación cristiana. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Muy bien, que el Señor nos ayude, hermanos, y nos vemos en la siguiente transmisión, si Dios nos los permite.
Y vamos a terminar con la oración para pedir la pronta beatificación del siervo de Dios, Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia con cuerpo de Cristo y lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en ese misterio. En su inmenso deseo de compartir ese conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia, la paz del mundo y el aumento de nuestros presidios. Te, te pedimos también que si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida, para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María. Secula seculorum. Amén. Que pasen pues un excelente día, que Dios les bendiga y si Dios nos los permite, nos vemos el próximo viernes, mm, con la gracia de Dios. Saludos y bendiciones a todos.